Capítulo 19. Acordamos permanecer varios meses en Londres. Era nuestra primera etapa después del viaje. Clerval ansiaba trabar relación con las personalidades más famosas y de talento que abundaban entonces, pero eso no era para mí un objetivo primario, preocupado como estaba por conseguir la información que necesitaba para dar cumplimiento a mi esperpéntica promesa. De modo que me di prisa a entregar las cartas de presentación que llevaba, dirigidas a los más destacados físicos del momento. De haber realizado aquel viaje en mis tiempos de estudio y felicidad, me hubiese dado inexpresables satisfacciones. Pero sobre mi vida había caído un velo, y si visitaba a aquellas primeras personalidades era para valerme de las enseñanzas que podrían darme sobre el tema que tan terriblemente me interesaba. La sociedad me fastidiaba. Cuando estábamos solos podía apreciar visiones del cielo y la tierra. La voz de Henry me tranquilizaba, y podía así gozar de una calma momentánea. En cambio, la vista de rostros ocupados e indiferentes llevaba el desasosiego a mi corazón. Al ver una valla inseparable entre yo y mis semejantes, una valla cerrada con la sangre de William y de Justine, cuyo recuerdo me llenaba el corazón de abatimiento. En cambio, en Clerval se veía la imagen de mi vida anterior. Era curioso y siempre mostraba deseos de ganar experiencia y conocimientos. La diferencia de costumbres observada en aquel país era para él una inagotable fuente de enseñanzas y de distracción. También él perseguía un objetivo acariciado hacía tiempo. Tenía el deseo de recorrer la India, en el convencimiento de que su conocimiento de los diversos idiomas y de las particularidades de los pueblos de aquel país le permitirían contribuir al progreso de la colonización y al comercio europeos en aquellas regiones. Solo en Gran Bretaña podría dar término a la preparación de su plan. Estaba siempre ocupado, y el único freno a su animación eran mi angustia y mi depresión, aunque yo trataba de disimularlos en lo posible para no impedirle disfrutar de los goces naturales a quien entraba en una nueva vida, sin que recuerdos ni preocupaciones penosos lo enturbiasen. Muchas veces me negaba a acompañarlo, pretextando cualquier compromiso, pero en realidad con el deseo de quedarme solo. Empecé también a reunir los materiales necesarios para mi nueva creación, y esa búsqueda era como la tortura de la continua gota de agua sobre la cabeza. Me angustiaba pensar en aquello, y hablar de ese tema me hacía temblar los labios y dar vuelcos el corazón. Llevábamos varios meses en Londres cuando recibimos una carta que nos escribió desde Escocia una persona que poco antes habíamos trabado relación con ella en Ginebra, y en la que, después de describir las bellezas de su país, nos invitaba a prolongar hasta allí nuestro viaje para admirarlas. Clerval se mostró ansioso por aceptar la invitación, y yo, aunque me disgustara la sociedad, quería también contemplar de nuevo montañas, ríos y tantas otras obras maravillosas con que la naturaleza adorna sus lugares predilectos. Estábamos ya en pleno mes de febrero y habíamos llegado a Inglaterra a comienzos de octubre. Decidimos emprender viaje hacia Perth un mes más tarde, y no seguir en él el camino principal hacia Edimburgo, sino visitar Windsor, Oxford, Matlock y los lagos de Cumberland. De modo que proyectábamos dar término a nuestra excursión a finales de julio. Empaqueté mi instrumental químico y los materiales hasta entonces reunidos, resuelto a terminar mi tarea en algún oscuro rincón de los montes escoceses. Salimos de Londres el 27 de marzo, y nuestra primera etapa fue Windsor, donde nos detuvimos unos días y por cuyos hermosos bosques dimos nuestros paseos. En ellos encontrábamos espectáculos no admirados aún por nosotros, como majestuosos robles, la abundancia de caza y las manadas de orgullosos ciervos. De Windsor pasamos a Oxford. Al entrar en esta ciudad, acudió a nuestra mente el recuerdo de los acontecimientos ocurridos allí hacía ya más de 150 años. Allí reunió Carlos I sus fuerzas, pues se mantuvo fiel a él cuando todo el país había repudiado su causa para plegarse a la bandera del Parlamento y de la libertad. El recuerdo de aquel infeliz rey y de sus compañeros, el amable Falkland, el insolente Goring y la reina y el hijo, daba interés especial a cada uno de los lugares de la ciudad en que era de suponer que habían vivido. Además, se refugió allí el espíritu de épocas anteriores, hacia las que nos encantaba remontarnos. Y aunque tales pensamientos no hubiesen sido agradables en sí, el aspecto de la ciudad habría sido bastante atractivo para ganar nuestra admiración. En Oxford los colegios son antiguos y pintorescos, las calles casi magníficas y encantador el Isis que corre a su lado, entre prados de exquisito verdor, hasta terminar en un plácido lago, en cuyas aguas se refleja un maravilloso conjunto de torres, cúpulas y agujas, entremezcladas con árboles ancestrales. Aquel espectáculo me gustó, y sin embargo mi disfrute se vio amargado por el recuerdo del pasado y el temor de lo porvenir. Yo he nacido para gozar de la tranquila felicidad.
En los días de mi juventud, no me había atacado jamás por el desánimo ni la tristeza. La visión de las obras bellas de la naturaleza y el estudio de cuanto hay de excelso y de sublime en las creaciones de los seres humanos interesaban siempre a mi espíritu y le comunicaban alegría. Pero ahora soy un árbol seco. El rayo me ha llegado al corazón, y al sentirla sentí también que solo sobreviviría para mostrar lo que pronto dejaré de ser un ser desgraciado, digno de la compasión de los demás e insoportable para mí. Pasamos bastante tiempo en Oxford, paseando por sus cercanías y tratando de identificar los distintos lugares de aquella región, relacionada con la época más movida de la historia de Inglaterra. Nuestras pequeñas excursiones de descubrimiento eran prolongadas muchas veces por los sucesivos lugares dignos de nuestro interés que íbamos descubriendo. Visitamos la tumba del ilustre Hampden y el terreno en que cayó ese patriota. Durante unos instantes sentí que el alma se elevaba por encima de sus bajos y miserables temores para admirar las ideas divinas de libertad y de sacrificio que aquellas visiones recordaban y enaltecían. Pretendí en cierto momento romper mis cadenas y liberar de ellas a mi espíritu, pero el hierro se había clavado en mi carne y volví a caer, tembloroso y sin esperanzas, en mi anterior depresión. Salimos con pena de Oxford hacia Matlock, que sería la siguiente estación de nuestro recorrido. Los alrededores de esta aldea recuerdan en mucho a los panoramas de Suiza, pero todo es allí en menor escala y en las verdes colinas se echa de menos el fondo de los Alpes, distantes y blancos, siempre presentes en las pinosas montañas de mi país natal. Visitamos la prodigiosa caverna y los pequeños gabinetes de historia natural, donde las curiosidades están dispuestas del mismo modo que en las colecciones de Servox y Chamonix. Este último nombre me hizo temblar al oírselo pronunciar a Henry, y me apresuré a salir de Matlock, lugar que asociaba a aquella horrible escena. Desde Derby, y siempre hacia el norte, pasamos por Cumberland y Westmoreland, donde estuvimos 2 meses. Allí me imaginaba estar en mis montañas de Suiza. Las manchitas de nieve que aún se veían en el lado norte de las montañas, los lagos y el serpentear de los arroyos entre las rocas eran vistas familiares y queridas para mí. Conocimos allí a unas personas que casi consiguieron hacerme olvidar mi desdicha. La felicidad de Clerval era mayor que la mía, porque su alegría aumentaba con la compañía de intelectuales, frente a los cuales demostraba ideas y recursos que difícilmente se le hubiesen atribuido cuando trataba con sus inferiores. Pasaría con gusto mi vida aquí, me decía, y entre estas montañas no echaría de menos a Suiza ni al Rin. Pero no tardó en darse cuenta que la vida del viajero ofrece penalidades en medio de sus alegrías. Quien viaja está siempre inquieto, y cuando empieza a encontrar reposo se ve obligado a abandonar el lugar que se le ofrece y buscar algo nuevo que acaba de llamar su atención, y que olvida a su vez en eterno movimiento hacia otras novedades. Casi no habíamos tenido tiempo de conocer los numerosos lagos de Cumberland y Westmoreland, por algunos de cuyos habitantes llegamos a sentir afecto, cuando llegó la época en que debíamos visitar a nuestro amigo de Escocia, y dejamos aquellos lugares rumbo a la meta de nuestro viaje. No lo lamenté. Había olvidado mi promesa durante muchos meses y temía los efectos del enfado de mi endiablada criatura, que de haber quedado en Suiza podría buscar venganza en los míos. Me perseguía aquella idea, pero no dejaba de atormentarme en los momentos en que trataba de hallar paz y reposo. Con febril impaciencia esperaba sus cartas, y si su tardanza era mayor que de costumbre, me aterrorizaban 1000 temores distintos, atreviéndome apenas a leerlas a su llegada, con miedo de conocer mi suerte. Llegué a pensar algunas veces que era seguido por mi enemigo, el que trataría de acelerar mi obra dando muerte a mi compañero. Al verme atacado por estos pensamientos, no me atreví a abandonar a Henry un solo instante, y lo seguía como una sombra para protegerlo contra la loca rabia de aquel ser destructor. Era como si hubiese cometido algún horrendo crimen, cuyo remordimiento me atormentase. Y aunque inocente, me había hecho culpable de una terrible maldición que pesaba sobre mí como sobre un asesino. Recorrí Edimburgo con ojos indiferentes sin emoción, a pesar de que aquella ciudad es digna de despertar el interés del más desventurado de los seres. A Clerval no le gustó tanto como Oxford, cuya antigüedad era más grata para su espíritu, pero la belleza y armonía de la nueva ciudad de Edimburgo, su romántico castillo y sus alrededores, los más bellos del mundo, el trono de Arturo, el pozo de San Bernardo y los montes de Penland, le compensaron el cambio y lo emocionaron y admiraron. En lo que a mí respecta, estaba impaciente por llegar al término de mi viaje. Partimos de Edimburgo a la semana de haber llegado, pasando por Cupar, St. Andrews y bordeando el Tay. Llegamos a Perth,
donde nos esperaba nuestro amigo. Pero no me encontraba con disposición para reír o hablar con extraños, ni de hacer proyectos con el buen humor que era de esperar de un invitado. Le dije pues a Clerval que quería seguir solo la gira a Escocia. «Ve, diviértete», le dije, «y que esta sea nuestra despedida. Quizá permanezca ausente 1 mes o 2, pero no te preocupes por mí ni por mis andanzas, te lo ruego. Déjame disfrutar de la paz y la soledad por un tiempo, y espero regresar con un corazón más alegre y en consonancia con tu humor». Henry quiso disuadirme, pero comprendiendo que mi plan estaba resuelto, abandonó su idea, aunque me recomendó que no dejara de escribirle y que él haría lo propio. «Preferiría acompañarte, seguirte en tus solitarios paseos, en lugar de quedarme con estos escoceses a quienes no conozco. No tardes, pues, en volver, mi querido amigo, para sentirme nuevamente como en mi patria, cosa imposible cuando tú no estés». Tras separarme de mi amigo, resolví dirigirme a algún remoto lugar de Escocia, donde pudiera terminar mi obra en soledad. No dudaba que el monstruo me seguía y que se presentaría cuando yo hubiese terminado para recibir a su compañera. Ya decidido mi plan de acción, atravesé las Highlands más septentrionales y dispuse mi laboratorio en uno de los rincones más remotos de los Oonki. Aquel era un lugar idóneo para mis trabajos, pues se trataba de poco más que una roca, cuyos escarpados costados eran sacudidos de continuo por las olas. El suelo era estéril y apenas ofrecía alimento para unas pocas vacas de escuálido aspecto y algo de avena para sus habitantes, no más de 5 personas, cuyas extremidades flacas y descarnadas daban prueba de su miserable vida. Las verduras y el pan, cuando se proporcionaban tamaños lujos, y hasta el agua dulce, era necesario ir a buscarlos a tierra firme, a cerca de 5 millas de distancia. En toda la isla encontré solo 3 miserables chozas. Alquilé una de ellas, que estaba vacía a mi llegada. Tenía 2 habitaciones, en las que se reflejaba la pobreza más miserable, con el techo semiderrumbado, las paredes sin pintar y la puerta mal ajustada. Dispuse que fuese reparada, compré algunos muebles y tomé posesión de mi residencia. Pienso que mi llegada debió haber provocado alguna sorpresa de no haber estado los aldeanos abrumados por su necesidad y su pobreza, gracias a las cuales pude vivir allí sin despertar curiosidad entre mis vecinos, que apenas agradecían los restos de comida y las ropas viejas que les daba. Hasta el extremo el sufrimiento adormece los sentimientos más elementales de los seres humanos. En aquel retiro dedicaba la mañana al trabajo, pero por la tarde, y siempre que lo permitía el cuerpo, caminaba por la pedregosa playa para escuchar el rugir de las olas que llegaban hasta cerca de mis pies, ofreciéndome un cuadro monótono, pero siempre cambiante. En aquellos momentos pensaba en Suiza, tan distinta a aquel paisaje desolado y triste. En mi patria los montes están cubiertos de viñedos, y sus cabañas llenan de colorido las llanuras. Sus lagos tan hermosos reflejan un cielo dulce y celeste, y cuando los zarandea el viento, su movimiento parece el juego de un niño travieso, si se lo compara con el enojo del gigantesco océano. Repartía de este modo las jornadas al principio de mi permanencia en la isla, pero a medida que adelantaba en mi labor, esta fue resultándome cada vez más penosa y fastidiosa. A veces dejaba pasar varios días sin decidirme a entrar en el laboratorio, y en otras trabajaba noche y día sin descanso para acelerar el trabajo. Era muy desagradable. Durante mi primer experimento, el entusiasmo frenético de que estaba poseído me ocultó muchos aspectos repugnantes, absorbida la mente por la ansiedad del triunfo y ciego los ojos a tantos horrores. Pero en mi segunda creación trabajaba a sangre fría, desfalleciendo muchas veces, asqueado de lo que tenía entre manos. Allí, ocupado en la tarea más despreciable para mí, envuelto en una soledad en la que nada podía distraerme de la actividad a la que estaba dedicado, me puse inquieto y nervioso, temeroso de encontrar a cada momento a mi perseguidor. Me sorprendía a veces sentado, con los ojos fijos en el suelo, y con miedo de levantar la vista y hallar aquel ser que tanto temía. No me animaba a alejarme de la vista de mis semejantes, pensando que pudiese acudir a reclamarme su compañera. A pesar de todo, trabajé muy duro, y mi obra estaba bastante avanzada. Deseaba verla terminada, con una esperanza temerosa que no me atrevía a analizar, pero que estaba entremezclada con oscuros presagios que hacían desfallecer mi corazón.